Presta mucha atención, porque nadie va a hablarte de esto. La alternativa ecológica, esta es la alternativa ecológica al uso de los plásticos. Y literalmente organizaciones medioambientales te ocultan esto. Hoy vamos a hablar de algo que es tremendamente fundamental y algo que es crucial. Sencillísima razón por la cual os invito precisamente a que os quedéis hasta el final de este vídeo. Antes de nada, y sobre todo súper importante, ¿me estás viendo desde Meta? Bueno, pues entonces pulsa seguir y me gusta. Por el contrario, ¿es que me estás viendo desde YouTube? Bueno, pues entonces en ese caso pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, comenzamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos, ¿vale? Mi nombre, para la gente que no me conozca, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, que es justamente la que tenemos aquí. Vamos a seguir hablando de todos estos principios y hoy, en particular, vamos a hablar de algo que de hecho muchas organizaciones ecologistas no lo muestran. Y es que literalmente es así, porque para que muchas de esas organizaciones ecologistas sigan ganando dinero, les conviene mantenerte desinformado. Pero hoy, justamente, vamos a hablar sobre eso, ¿está bien? Así que vamos adelante. Bioplástico. ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? ¿Has escuchado si existe, si no existe? ¿Una alternativa medioambientalmente sostenible? Si no, bueno, vamos a hablarnos sobre eso precisamente. Mirad, lo primerísimo de todo, el plástico, ¿vale? El plástico es un material que surge allá por los años 40, años 50 aproximadamente hablando, del siglo XX, es decir, el siglo pasado. Un material barato, fácil de producir, ligero, en grandes cantidades y que dura bastante. Y todo esto, bueno, y por supuesto, ¿no? Pues con muchísimas aplicaciones. Todo esto hizo que el plástico se extendiera como un material, como la pólvora, bueno, pues prácticamente por todo el planeta, ¿no? O sea, ya prácticamente todo el mundo acabó utilizando el plástico. Y sí, realmente tiene estas propiedades. O sea, las fábricas ahí no te han mentido, al contrario, te han dicho la verdad. Pero el problema del plástico es este, que dura tanto que mal gestionado daña cualquier bioma, cualquier punto natural del planeta Tierra. Y ya lo hemos visto. Hace como un par de décadas aproximadamente, en los años 2000 estamos hablando, se formó en el Pacífico una isla gigante solo con basura. Y la mayor parte de esa basura era plástico. Plástico. ¡Qué pena! ¡Qué triste realmente! Pero es así. Y cuando el plástico, por ejemplo, se descompone, se convierte en partículas muy pequeñas, muy chiquititas, que lo único que hacen es que se esparcen por la tierra, o el viento las sopla, o se esparcen por el agua, que eso es incluso peor, porque puede acabar, por ejemplo, en la boca en el cuerpo de los peces, o si no las filtramos bien el agua podríamos incluso estar ingiriendo esos plásticos. Y todo esto realmente es un problema. A ello también se le suma el hecho de que el plástico, sabéis que procede del crudo, del petróleo, y el petróleo no es eterno. O sea, llegará un punto en el que nos quedemos sin petróleo y ahí vamos a tener que recurrir, bueno, pues a otros elementos. Plan, sí o sí, porque no queda otra. ¿Está bien? Y entonces realmente, ¿qué haremos ahí? Bueno, lo primerísimo de todo, esto es algo totalmente comprensible, ¿no? Totalmente lógico. Tenemos que irnos a uno de los principios en economía. Y es que en economía existe un principio que es lo que se llama la ley de la oferta y la demanda. Es decir, una ley en la que la oferta, es decir, lo que ofrecen los generadores, los productores, como se quieran llamar, afecta a lo que consumen
es decir, a la demanda de los consumidores. De tal forma que si, por ejemplo, la demanda baja, la oferta baja, perdón, y la demanda sube, entonces el precio del material o del producto, de lo que sea, se va a disparar. Esto es realmente así, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué ocurre, no, realmente con el bioplástico? Y es realmente una alternativa ecológica, una alternativa medioambientalmente sostenible. Pues vamos a ello. Mira, tengo justamente aquí delante un artículo, porque ya sabéis que cuando yo hablo de este tipo de cosas no quiero salirme del ámbito científico, ¿vale? Principalmente para que sepáis. Y yo soy científico, ¿vale? O sea que para que sepáis realmente, ¿no?, de qué hablamos. El bioplástico se refiere al plástico hecho de plantas u otros materiales biológicos en lugar de petróleo. Se suele denominar plástico de origen biológico, de ahí el perfil de bio, ¿vale? Puede estar hecho de ácidos polilácticos presentes en plantas como por ejemplo maíz y la caña de azúcar, o de polihidroxialcanoatos, ¿vale?, producidos a partir de microorganismos. El ácido poliláctico, lo que es el tipo de plástico, se emplea en envases de alimentos, y el polihidroxialcanoato en dispositivos médicos, como por ejemplo suturas y parches cardiovasculares, ¿vale? Como por ejemplo el ácido poliláctico procede de las más grandes instalaciones industriales que elaboran productos como etanol. Es la fuente de hecho de bioplástico más barata. Es el tipo más habitual y también se usa en botellas de plástico, cubiertos y tejidos. ¿Impresionante? No. Se llama ciencia. De hecho, se llama industria bioquímica, ¿vale? A fin de cuentas. Y es que esto, señores, es algo totalmente comprensible. Es cierto que el plástico, ¿vale?, el plástico realmente debe ser depositado en el contenedor amarillo. Y nosotros siempre diremos lo mismo: jamás depositéis plástico en la naturaleza, porque las consecuencias son peligrosas. Hacedlo en su lugar, en los contenedores, en el contenedor amarillo, ¿vale?, en el contenedor de los envases de los plásticos. Eso es lo primero. Y lo segundo, acorde a la ley de la oferta y la demanda, hemos observado que los bioplásticos se sacan de plantas y de materiales biológicos. ¿Cuál es la tasa de renovación de las plantas? Bueno, pues la tasa de renovación es mucho más alta que la tasa de consumo. Siempre crecen plantas por todos lados, ¿no? Yo creo que es tan sencillo como salir al campo, a la naturaleza, lo haces en invierno, en primavera, en verano y en otoño. Y siempre vas a ver que hay plantas por todos lados. Siempre, 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 ¿vale? Aquí, al caso del bioplástico, no estamos hablando de que necesitemos corteza de árbol gorda, profunda, no. Simplemente es la propia fibra. Vale, ¿y qué haremos entonces cuando hayamos agotado todo el petróleo? Podemos seguir reciclando el plástico del petróleo, el que todos conocemos. Pero ese material tiene un problema. Y el problema que tiene es precisamente que en el momento en el que se recicla la primera vez, pierde elasticidad. Cuando pierde elasticidad, poco a poco vais a ir viendo cómo, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Imagínate que es una botella de jabón, de fregar los platos, de fregaplatos, ¿vale? Pues resulta que la primera vez que lo reciclas, tú tocas ese plástico y observas que, si por ejemplo lo doblas o lo manipulas, lo que sea, parte de ese doblez, parte de esa compresión se queda en el material. Conforme lo vas reciclando cada vez más veces, el plástico del petróleo va perdiendo cada vez más elasticidad y cada vez más y más y más y más y más. Y si encima decimos que lo depositamos en la madre naturaleza, pues qué deciros. Como se suele decir, tenemos el problema totalmente servido, ¿no? Sin embargo, con los bioplásticos, al ser un origen totalmente de plantas y de materiales biológicos, siempre y cuando no reciban un tratamiento químico sintético, porque eso es otra cosa distinta, si es un producto 100% orgánico y 100% ecológico, tirarlo a la naturaleza no hace otra cosa simplemente más que alimentar, hacer de compost para las propias plantas. ¿Está bien? Así que, bueno, pues el uso del bioplástico es una alternativa, no estoy diciendo que sea la única, ¿vale?, pero es una alternativa precisamente a cuando lleguemos al escenario en el que nos quedemos sin petróleo. Así que por esa sencillísima razón,
procura, por ejemplo, o empieza a utilizar bolsas bien que ya no sean de plástico, vamos a decir, de plástico de petróleo, de origen de petróleo. Incluso como si quieres utilizar bolsas recicladas, bolsas de tela, bolsas de bioplástico, bolsas de papel, de cartón, de lo que sea, ¿vale? Pero sobre todo vamos a empezar a evitar paulatinamente a ir dejando de utilizar el plástico de origen precisamente de petróleo. ¿Está bien? Y por supuesto, el elemento más importante, esta tarea que te acabo de explicar antes te la puedes saltar, pero estos segundos no puedes saltártelo. Jamás, y vuelvo a decir lo mismo, jamás de los jamases tires plástico a la naturaleza. Nunca tires plástico a la naturaleza. Estás degradando el suelo si cae en el suelo, o estás degradando el agua si cae en la mismísima agua, ¿vale? No queda otra. Deposítalo en el contenedor amarillo. Y aunque pierda parte de las propiedades elásticas, es mucho mejor que esté en un centro de reciclaje a que esté tirado allí por la naturaleza. Así que nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Espero realmente que os haya gustado sobre todo esto. Y bueno, recuerda sobre todo, súper importante, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario es que me estás viendo desde YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Aparte de todas esas cosas, y sobre todo que es algo crucial, ¿te gustaría realmente profundizar? ¿Te gustaría realmente convertirte en un auténtico, en un verdadero ecologista, para solucionar los problemas medioambientales que tenemos de un solo plumazo? Bueno, pues para ello, justamente para ello, te voy a dejar un enlace aquí debajo con el objeto de que puedas adquirir la saga Mente Ecologista, lo antes posible. Y por supuesto, una vez que ya la tengas, recuerda, tienes que aplicar el método científico. Estudia, aprende, paso número 2, y el último de todo, aplica. Aplica todo lo que aprendas aquí dentro. Solo de esa forma es la única vía que tenemos precisamente para resolver los problemas medioambientales que la civilización humana precisamente está creando en la naturaleza. Y es que la única forma de poder sobrevivir en este planeta, si es que realmente no solamente queremos sobrevivir, sino evolucionar como especie, es cambiar la relación, justamente como explico aquí, que tenemos con la madre naturaleza. ¿Está bien? ¿Qué clase de planeta, qué clase de naturaleza, qué clase de bosques, de biomas y tal, vamos a decir, le quieres dejar a tus hijos, a tus descendientes? Piénsalo 2 veces, porque ya pasó lo que pasó hace 3 años, en el año 2020, ¿recuerdas? Por no haberle hecho caso a la propia madre naturaleza. Así que ya ha llegado la hora, ya sabes, no te lo pienses 2 veces y toca tomar acción. Y como siempre decimos, que muchísimas gracias a todos vosotros, os mando un fuerte y un enormísimo abrazo desde aquí, cuidaos mucho y por supuesto cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como por ejemplo nuestra propia mente subconsciente. Gracias a todos vosotros y adiós.